realmente lo que significa ser libres y libres en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la libertad, para muchos es aquí en Estados Unidos a los 18 años, ¿verdad? Ya soy libre ahora sí. Hablamos de libertad y algunos estamos pensando en hacer lo que yo quiera. Hablamos de libertad y hablamos del hecho de que a mí nadie me diga lo que tenga que hacer. Hablamos de libertad y creemos que ahora yo voy a tomar mis propias decisiones sin darle cuenta a nadie. Cuando algunos bromeando, sé que lo dicen bromeando, cuando se casan dicen se me acabó mi libertad, pero lo dicen bromeando, ¿ok? Es broma. Entonces, cuando hablamos de libertad, hablamos de que es algo que tú ganas o es algo que se te da. En el caso de nosotros como cristianos, hemos sido libres del pecado y quizás a muchos todavía no nos ha caído el entendimiento. Somos libres del pecado, es decir, antes de tener a Cristo en nuestro corazón, estábamos atados y pertenecíamos al pecado, vivíamos para pecar. El pecado que nos separa de Dios nos impedía entrar a su presencia. Cuando Cristo está en tu corazón, fuiste libre del pecado, por eso ahora ya no puedes pecar. O por eso cuando pecas, o sea, sí pecas, pero cuando pecas te sientes mal, te sientes incómodo. Y una cosa es pecar y otra cosa pertenecer al pecado, ¿ok? Una cosa es pecar y otra cosa es ser alguien que vive. Una cosa es ser un pecador y otra cosa es alguien que vive en pecado. Pecador es el que constantemente está pecando. El que vive en pecado es que no tiene a Cristo en su corazón. Vive en pecado siempre. Dios no va a perdonar que no tengas a Cristo en su corazón. Entonces Cristo hizo esto. Leí de una compañía de autos que está recogiendo los modelos de cierto año. La razón es esta: salieron defectuosos. Entonces los vendieron y ahora los dueños del carro, la compañía, comenzó a recoger todos los carros porque estaban defectuosos. Dios hizo exactamente lo mismo con nosotros. El pastor me va a decir que somos defectuosos, sí. Tú y yo tenemos un defecto muy grande. Sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces el dueño de la compañía, quien hizo los carros, los está recogiendo y ahora los está teniendo con él. Pues Cristo Jesús hizo lo mismo con nosotros. Sabía que estábamos mal, sabía que necesitábamos reparación y nos está recogiendo, nos está llamando. Por eso es que somos cristianos. Ahora podemos tener libertad. Y la libertad es para disfrutar la vida. Recuerda, Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, disfrutas tu vida a pesar de las dificultades que tengas. A pesar de las dificultades que tengas. Entonces, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, Jesús hizo lo siguiente. Jesús dijo: yo les he venido a libertar del pecado. ¿Alguna vez has tenido una deuda y veías a la persona y es que le debo? Y es que le debo. Y por más amigo o familiar que sea tuyo, es que lo debo. Hola, ¿cómo estás? Y seguro me va a cobrar. ¿Te sientes incómodo o te sentías incómodo? Hasta el momento que le pagas. O hasta el momento que esa persona te dice: no te preocupes, te lo regalo, ya no me debes nada. Entonces tú ya te sientes libre. Bueno, también así, el pecado antes era con nosotros. Veíamos y somos esclavos del pecado, hasta que Cristo Jesús dijo: no te preocupes, la deuda ha sido pagada, ha sido cancelada, ya no eres esclavo del pecado. Ojo, unos que hemos sido libertados, que hemos sido liberados del pecado, en nuestra mente todavía está pensando que le pertenecemos a Él, aunque ya somos libres. Y quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos que espero en Dios te ayuden a entender que eres libre como me ayudaron a mí. Espero que con la ayuda del Señor, la guianza del Espíritu Santo, tú puedas vivir una vida libre para el Señor. Y cuando hablamos de una vida libre para el Señor, es una vida libre para no pecar, una vida libre para obedecer a Dios. Algunos pensamos que no podemos obedecer porque no somos libres, pero sin embargo el Señor nos libertó. Capítulo 4 de Lucas, ¿lo tenemos? Capítulo 4 de Lucas, versículo 14. Vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos. No nos vamos a mover de ahí, no se preocupen, una vez que lo encuentren, ahí nos vamos a establecer. En el capítulo 14 de Lucas escribe de la siguiente manera: Jesús regresó, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella
región. Fíjate que Jesús regresó a Galilea. Versículo 15, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Algo que hacía Jesús constantemente era estar enseñando. A eso vino el Señor Jesús, a mostrar, a enseñar. Pero Él no lo hacía, y ahí va la clave de la vida de Jesús, Él no lo hacía con sus fuerzas, Él lo hacía guiado por el Espíritu Santo. Él lo hacía guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega una parte importante en la vida de Jesús, como lo debe hacer en tu propia vida. Muchos de nosotros, acuérdate, el Espíritu Santo es como el sistema de navegación. Te dice por dónde ir. Algunos pensamos que somos más inteligentes y nos desviamos. ¿Okay? El Espíritu Santo es el que te dice, no digas esas palabras, no mientas, perdona, olvida, estás portándote mal. Entonces, acabo que nadie se va a dar cuenta y entonces tú estás peleando con Él. Y por eso es que vivimos una vida diferente a la que Dios quiere. Pero Jesús era guiado, lleno del Espíritu Santo. Y algo bien lindo que nosotros podemos y que tenemos que hacer es pedirle todos los días a Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Entonces Jesús, guiado y lleno del Espíritu Santo, hacía eso. Iba y les enseñaba a la sinagoga. Versículo 16, fue a Nazaret, fíjate, ahí va. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Qué buena costumbre la de Jesús, ir a la iglesia, ¿verdad? Qué buena costumbre que tenemos nosotros de venir a la iglesia. Ahora, algo interesante para aquellos que decimos, ay, es que mi familia como que no me cree. Algo que podemos nosotros aprender de este pasaje es que, híjole, es que yo voy con mis amigos de la infancia y no me creen. Bueno, ¿qué crees? Jesús en este pasaje fue a donde fue criado, se fue a donde Él nació y les fue a compartir, les enseñaba las Escrituras y lo admiraban. Versículo 16, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Algo que hacían ellos, ir a la sinagoga, era como ir al templo los días sábados, ellos se congregaban, es como tú vienes el domingo, y una de las costumbres era que les daban la oportunidad de compartir. Abrían los rollos, los pergaminos, que eran muy caros, los tenían bien cuidados, y entonces le daban la oportunidad a alguien de leer la escritura y después explicarla. Entonces al Señor Jesús le dieron este pasaje y le dieron en el Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Isaías en el Antiguo Testamento, un profeta, alguien que hablaba lo que iba a venir, alguien que declaraba lo que iba a suceder, alguien que estaba guiado por Dios, lleno de Dios, escribiendo lo que vendría. Esos eran profetas. Los de hoy ya nada más es personas que tienen mucho verbo, los que salen en la televisión, hablando de esas personas que te dicen que va a pasar, no saben. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Versículo 17, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Versículo 9. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Fíjate que el Señor Jesús comienza a leer la Biblia y cuando lee esta escritura, Jesús les está diciendo a ellos: hoy se cumple lo que les acabo de leer. Acuérdate que Él les estaba enseñando a personas que entendían la ley, personas que conocían las Escrituras y personas que eran religiosas y que no creían en que Jesús era el Mesías. Entonces Jesús se para, les lee la Escritura y les dice algo que les gustó cuando lo leyó, pero no les gustó cuando lo explicó. Ay, es que la Biblia está bien bonita. Ay, lo que dice la Biblia. Pero ya cuando te dan el entendimiento de lo que dice la Biblia, algunas veces ya no nos gusta. Entonces, el Señor Jesús cuando les dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, se estaba cumpliendo en ese momento. Isaías, profeta, en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1 y 2, él escribe esa profecía. Tú lo buscas en Isaías, lo vas a encontrar. El Espíritu del Señor está sobre de mí. Entonces,
los que conocían la Biblia leían esa palabra y decían, ¿de quién hablará? Sería Isaías el que decía. Jesús viene años adelante de que Isaías escribe y le dice, esta profecía hoy, esta palabra hoy se ha cumplido delante de ustedes. Cuando nosotros hablamos de nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús o de que somos libres, debemos entender cómo y de dónde viene nuestra libertad. Para que haya una libertad casi siempre hay que pagar un precio, casi siempre. Alguien tiene que morir o alguien tiene que esforzarse por pagar. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién estaba sobre Jesús en ese momento? El Espíritu Santo. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús para enseñar? ¿De dónde venía la autoridad de Jesús para compartir la palabra de Dios? Del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida deben ser bien importantes como fue en la vida de Jesús. Ahora, no me digan amén, no me digan ouch, pero ¿cuántos de nosotros ignoramos la presencia del Espíritu Santo en nuestro diario vivir? ¿Cuántos de nosotros pensamos que el Espíritu Santo buena onda solamente se mueve en la iglesia? Muchos de nosotros pensamos que el Espíritu Santo nada más es cuando nos reunimos todos y es el que hace que yo sienta bonito o es el que hace que yo llore. Ese es el Espíritu Santo y lo olvidamos, se nos olvida. Por eso no tenemos autoridad sobre nuestras familias o por eso no obedecemos a la palabra de Dios, porque no le decimos al Espíritu Santo que nos llene, que nos guíe. Tú vas a solicitar un empleo y le dices, Dios, por favor, ayúdame que sí me den el empleo. Pero se te olvida decirle, Espíritu Santo, dame gracia y favor delante de las personas para que me den el empleo. Tú tienes un problema con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, y en muchas ocasiones lo queremos resolver como mi papá lo hizo, o como sea, o no lo resolvemos, en lugar de orar y decir, Espíritu Santo, ¿qué digo? Espíritu Santo, ¿qué les digo? Espíritu Santo, ¿qué harías en este momento? Tú tienes dificultades en el trabajo con tus papás y dices, ya me voy de la casa, no me entienden, mejor me busco a alguien más. En lugar de decir, Espíritu Santo, ¿cómo quieres que yo reaccione? Acuérdate que hoy en día es bien fácil querer que los demás cambien, pero es bien difícil pedirle a Dios que nos cambie a nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos cambia a nosotros. Y cuando tú cambias, quizás el mundo no va a cambiar, pero tu mundo sí. Entonces, tú tienes que pedirle, tú y yo tenemos que decir, Espíritu Santo, por favor, lléname. Entonces, ahora, cuando dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿era cierto? Claro. ¿Te acuerdas cuando fue bautizado el Señor Jesús y vino el Espíritu Santo y se posó sobre él y Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Jesús estaba diciendo, ese soy yo. Y luego está diciendo, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me ha ungido, es decir, me ha apartado. Es decir, el Espíritu Santo me ha llamado y dice para algo. Y la razón es esta, para anunciar buenas nuevas a los pobres. La primera cosa que habla aquí Jesús es que fue lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando, tú debes estar confiado de que es de buena fuente. ¿Has escuchado cuando te dicen, oye, ¿viste lo que está sucediendo? Ok, ¿de dónde es tu información? Del Facebook. O cuando te dicen, es que me dijeron esto, ¿quién te lo dijo? Y resulta que es una persona conflictiva, una persona que no vive feliz, una persona que siempre está causando pleitos con los demás. ¿Quién te lo dijo esa persona? ¿Le vas a creer? No. Bueno, Jesús, su fuente de autoridad y la razón por la cual hacía todos los milagros era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús te diga algo, debes de creerle porque el Espíritu Santo lo creyó. Y dice, yo vengo y el Espíritu Santo me ha ungido, me ha apartado para anunciar la buena nueva a los pobres. Cuando Jesús está escribiendo esta palabra, cuando está hablando de pobres, en la mente de Jesús está, en la mente de Lucas, la palabra pobres es esta: alguien que no tiene absolutamente nada en lo material. Pobres dice alguien, en el tiempo de Lucas, en la mente de Lucas, a pobres es alguien que ni siquiera es tan pobre, que ni siquiera pueden voltear a ver los ojos de la persona que le da algo para que coma. Alguien tan pobre es alguien que en lugar de avanzar simplemente va retrocediendo. A esas personas es a las que se refiere Lucas. Y cuando dice, yo he venido a darle buenas noticias a los pobres, lo que está diciendo es esto, espiritualmente hablando. El Señor Jesús dice, yo vengo a decirle a todos aquellos que han estado pobres espiritualmente, decir que Dios los ama.
decirle que Dios está con ustedes, decirle que ustedes valen mucho. Eso es lo que Jesús vino a decir. Cuando tú y yo no éramos cristianos, ¿cuántas veces quizás hasta tu papá mismo o tu propia familia te decía, tú no sirves para nada, tú no puedes, tú nunca vas a llegar a hacer algo, todo lo haces mal? ¿Sabes qué te estaban haciendo sentir? Pobre de mí, que no teníamos un buen trabajo, que no nos alcanzaba el dinero. Entonces, pobre de mí, pobre de mí. Jesús vino a decirte, hey, tú no eres pobre, tú vales mucho, tú vales la sangre de Cristo, tú vales el mismo amor de Dios, es lo que tú vales. Y Jesús vino a darle buenas nuevas a esas personas para decirle, mira, aunque tú estés pobre de espíritu, aunque tú estés triste, aunque tú te sientas decepcionado de las personas, hay buenas noticias. Jesús es tu fiel amigo, Jesús promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y Jesús nunca te va a dejar. Esas son las buenas nuevas que Jesús vino a anunciar al mundo, incluyéndote a ti y a mí. ¿Por qué vino a anunciarte esas buenas nuevas? Porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando tú y yo espiritualmente hablando estábamos en pobreza, Jesús vino a decirnos y decir, yo voy a cambiar tu pobreza espiritual por la riqueza que Dios te da. Y ahora diga el pobre, rico soy. Porque tienes todo lo que necesitas en esta vida, que es Cristo Jesús. Continúa y luego viene a decirle, dice, y me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Ahora, algo interesante, que cuando hablamos de una persona cautiva, estamos hablando de una persona que está presa, alguien que está en la cárcel. Y Jesús dijo, yo he venido a proclamar libertad. Sí, y Jesús en las Escrituras no habla mucho que Jesús vino a libertar a aquellos que estaban en la cárcel. Sin embargo, Jesús sí vino a libertar a todos aquellos que estábamos presos, hablando espiritualmente, en el pecado. A todos que estábamos presos en nuestros propios pecados, en nuestras propias luchas. Aquellos que estábamos esclavizados y que no nos sentíamos libres para nada. Jesús vino a proclamar libertad. Cuando tú eres preso de alguien, cuando tú no eres feliz porque te sientes amarrado, estás pensando puras cosas negativas, estás alimentando tu corazón de puro egoísmo, de puras tristezas y no eres feliz. Y Jesús dijo, yo vengo a decirte que te vengo a dar la libertad. Por más cautivo que tengas, por más preso que vivas en tu casa o en el trabajo, Jesús vino a decirte, yo vengo a proclamar que eres libre en el nombre de Jesús. Y a eso es lo que Jesús ha venido. ¿Por qué Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos? Porque era lleno del Espíritu Santo y porque toda persona que vive preso no es libre. Es que yo no soy libre de hacer lo que yo quiera. Los adolescentes. Dale gracias a Dios que no eres libre de hacer lo que tú quieras, porque si lo hicieras, entonces ya no estarías en esta tierra seguramente. Algo interesante que Jesús está diciendo, yo he venido a proclamar libertad a los cautivos, aquellas personas que se sienten encerradas, aquellas personas que han sufrido de rechazo, aquellas personas que han vivido en mentiras, aquellas personas que han vivido del pasado y todavía viven en el pasado y que realmente no se sienten libres. Jesús vino a libertarte, Jesús vino a decir que vas a ser libre en el nombre de Jesús, que ya no perteneces a tu pasado, que ya no perteneces a Satanás, que ahora perteneces a Dios, a un Dios lleno de amor, a un Dios, es más, Dios es tan lleno de amor que Él no te hace esclavo de Él, que Él te da libertad para que tú hagas lo que tú quieras. Satanás no te hace que hagas lo que tú quieras. Satanás te hace que realices lo que Él quiere. Si tú eres hijo de Satanás, Satanás no te va a dejar que adores a Dios y no lo vas a hacer. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te da la libertad que te dice, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, pero desde ahorita te digo, lo que tú quieres hacer quizás no te va a convenir, no va a traer buenas consecuencias a tu vida. No es que Dios sea malo, que te deja hacer lo que tú quieras, sino que te da la libertad y que Él confía en ti, que tú tienes, vuelvo a repetir, tú tienes libertad para escoger si le agradas a Dios o le desagradas a Él. Tú eres libre para decidir si quieres obedecer a Dios o quieres obedecerte a ti mismo. Pero eso sí, siempre Dios te va a decir, todo tiene sus consecuencias. Todo tiene su consecuencia.
Entonces, en Él tenemos libertad. Por lo tanto, tú no puedes actuar que eres pobre. Tú no puedes actuar ahora diciendo que todavía eres cautivo de tus pensamientos. Y si ese es en tu caso, tienes que orar y decir, Señor, yo soy libre. Yo soy libre en el nombre de Jesús. A mí no me ata mi pasado, a mí no me atan mis pensamientos, a mí no me ata la gente. Yo soy libre. Y si soy libre, soy para adorarte y soy para bendecirte. Pero lo tienes que confesar y lo tienes que declarar. Y tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días de tu vida. Tú, lleno del Espíritu Santo, una vida que agrade a Dios. Tú, una vida sin el Espíritu Santo, una vida que no vas a agradar a Dios. Y es cuando nosotros decimos, uy, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y luego en el versículo 18 continúa y dice que primero fue ungido, llenado del Espíritu Santo, y luego que fue enviado para proclamar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y para dar vista a los ciegos. Ahora, Jesús sí, ahí sí, a las personas le dio vista a los que aquellos no podían ver. Pero cuando está hablando de este pasaje, no está hablando de venir a hacer el milagro de que tú estás ciego y te abre los ojos y ahora ves. Te está hablando de que ahora tú puedes entender la palabra de Dios. Tú la puedes entender. Ahora, cuando la lees, posiblemente si no la estudias, entonces la lees rápido, no la entiendes. Pero cuando alguien te la comparte, dice, la puedes recibir. Porque ahora tus ojos espirituales se han abierto. Ahora ya lo puedes ver. No sé cuántos de ustedes caminaron en la iglesia cristiana por mucho tiempo, veían a la iglesia cristiana por mucho tiempo, pero no tenían una relación personal con Cristo Jesús. Aceptaste a Jesús en tu corazón, le entregaste tu vida, el Espíritu Santo te llenó y ahora los mismos versículos que leíste hace años atrás, los entiendes. Porque Dios te ha abierto la libertad, te ha abierto los ojos para poderlos ver. Y cuando te abre los ojos, lo que está haciendo Jesús te está diciendo es, ahora tú puedes entender mi palabra para ver por qué te digo que hagas esto y cómo lo debes de hacer. Entonces ahora también tú y yo no podemos, la única manera de no entender la palabra de Dios es no leyéndola. Si tú no quieres entender la palabra de Dios, no la leas y no asistas a la iglesia. Punto. Pero el Espíritu de Dios, a través de Cristo Jesús, te abrió los ojos espirituales. ¿Sabes cuál es mi oración? Les puedo decir algunas oraciones íntimas que yo tengo. Mi oración en los últimos tiempos por la iglesia es que Dios nos abra el entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque desafortunadamente algunos todavía no hemos entendido eso. Por eso es de que no oramos, no leemos, no somos fieles en la iglesia, no compartimos el evangelio y todavía batallamos en nuestras vidas matrimoniales, como en el trabajo, como en la casa, porque no hemos entendido. Y no hemos entendido porque no queremos. Es que no me quiero comprometer. Es que no quiero cambiar. Es que no, es que así estoy bien. Así. Entonces Jesús les ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar visto a los ciegos. Y algo que me gustó mucho es esto, es también a poner en libertad a los oprimidos. Y hay una parte, cuando Jesús en nuestras vidas, hay momentos en que tú y yo sufrimos de opresión y viene la depresión a nuestra vida, viene el rechazo. Algunos de nosotros quizás vivimos todavía, estamos deprimidos. Cuando tú estás oprimido, vienes a tener una como que te anclas, como que eres un barco que avientas el ancla y ya no te puedes mover. Y por eso es de que no avanzas en tu vida, ni en tu casa, ni como pareja, ni en tu trabajo, ni mucho menos en la iglesia. Porque estás amarrado, eres un barco. Recuerda que el barco en la orilla del mar está feliz, pero los barcos no fueron para estar a la orilla del mar. Los barcos fueron creados para estar en medio del mar, para llevarte más allá. Entonces, cuando tú estás oprimido, cuando tú estás deprimido, cuando tú tienes problemas con tu pareja, tienes problemas con tus papás o en el trabajo y no se los confías plenamente a Dios, estás así nada más, estás amarrado y dices, oh sí, y estás como la tierra emocional que vimos la semana pasada. Sí, yo creo en Jesús, pero estoy amarrado. Sí, yo quiero cambiar, pero no puedo porque mi pasado es malo. Es que yo sí quiero ser diferente. No, pero ya les dije que yo nunca voy a creer en eso. Yo sí quiero aceptar a Jesús, o yo sí quiero cambiar, pero dice, no, pero yo he visto cristianos que son bien malos. Ojo,
que leí esto que me gustó, no sé de quién lo leí, hablando de los cristianos que somos bien malos, porque muchas personas se van de la iglesia porque los cristianos somos malos. Es que en la iglesia vi acciones malas y por eso me voy. Ok, pero ¿cuántas acciones ves en el mundo malos y no te vas del mundo? ¿Verdad? Es que fui a esa iglesia y no me gustó porque hicieron esas cosas malas. Y ves en el mundo cosas malas y no dices, bueno, pues ya me voy también del mundo, pues te vas, no. ¿Verdad que sí? Nada más a nuestra conveniencia. Entonces, Jesucristo vino a hacerte algo, y esto también quizás hoy aplica a muchos de nosotros que somos cristianos, que se nos ha abierto el entendimiento de los ojos espirituales, que podemos ver a Jesús en todas las áreas, que sabemos que no tenemos pobreza espiritual, que hemos sido ricos en Cristo Jesús, que Dios nos ha libertado, por eso vivimos libres, por eso ya no estamos amarrados ni amargados. Pero algunos quizás todavía están medios bautizados en limón, ¿verdad? Así como que medios agrios, medios como que no quieren ayudar, no quieren servir, no quieren cambiar en su vida. Quizás estás en depresión. Quizás te has dado cuenta que todos son malos menos tú. ¿Te das cuenta que el mundo comete muchos errores menos tú? Pero también te das cuenta que usamos lo espiritualoide de decir, yo sé que tengo muchos defectos. Lo usamos. Yo sé que no soy perfecto. A ver, dime cuántas imperfecciones tienes. Bueno, ahorita no viene ninguna a mi mente, ¿verdad? Pero algo que sucede es esto, que muchos de nosotros vivimos todavía atados y amargados por las malas decisiones que tuvimos en el pasado o por las acciones de los demás, porque vemos los errores de los demás. Entonces estamos queriendo nada más que los demás se mejoren para entonces yo cambiar. Y Jesús vino a darle libertad a los oprimidos. Es más, ahí te va. Esa sí va derecho para los que nos ven en Facebook nada más. ¿No te da enojo que muchos son felices? Ay, mira, es que siempre estás sonriendo. Ay, es que te das cuenta, mira, le habla a todos, pues ¿qué se cree? O porque les está yendo bien la vida. Mira, ya va a decir que fue bien. Mira. Y nos sale lo espiritualoide, ¿verdad? Que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda habla, ¿verdad? Es pura envidia, es puro enojo. ¿Sabes por qué estamos amargados? Estamos deprimidos. Mira, ya nos va a decir que tenemos que orar. Pues ¿por qué quiere que oremos tanto? ¿Por qué Él no ora? ¿Verdad? Que se ponga a orar Él. O nos dice que vayamos a evangelizar, que Él salga, que ellos evangelizan. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Yo tengo muchas cosas por hacer. La verdad es que estamos oprimidos. La verdad es que estamos deprimidos. Y ¿sabes qué? Déjame, me emociona hasta me dio calor. Aquellos que estamos oprimidos o aquellos que viven en opresión siempre quieren causar lástima. No, es que a mí nada me sale bien. No, es que a mí nunca, a mí, como dicen los niños chiquitos, a mí nadie no me quiere. No, y siempre están tratando de dar lástima. Es más, les hablas de dinero y no me alcanza. No tengo dinero. Quieres dar lástima. Ay, quisiera ir a comer ahorita, pero es que no tengo dinero. Y si el otro te acaba de decir que wow, me dio un aumento de sueldo, me está yendo bien, y te dice el otro, bueno, pues entonces nos vemos luego, ¿ok? ¿Ya viste? Ni me invitó, ni siquiera me dijo. Total que siempre estamos viendo los errores de los demás, siempre estamos criticando a los demás, porque estamos oprimidos. ¿Conoces personas que no tienen y siempre están dando? ¿Conoces personas que les está yendo mal y siempre están alegres? ¿Conoces personas que tienen un problema pero se levantan y dicen, bueno, como si nada? Entonces, ay, ¿por qué es así? Porque no está oprimida, porque no está oprimido. Y porque esa persona ha venido a entender y ha recibido lo que Jesús dijo, hey, tú tienes libertad, tú no puedes vivir en opresión, tú no puedes vivir apachurrado o siempre nada más viendo las cosas negativas. Tú y yo somos libres en el nombre de Jesús, o debemos ser libres, y no debes de dejar que las circunstancias negativas te oprimen, porque ¿sabes qué? Circunstancias negativas siempre las vas a tener, siempre. Pero el Espíritu de Dios que mora en Jesús te vino a dar
libertad. Y en esa libertad puedes sonreír. Y en esa libertad puedes dar. Que Pablo le dice, esta iglesia que viven en extrema pobreza, todavía han dado generosamente. Hablando de dinero, ¿sabes por qué? Porque esa iglesia era libre y no vivía en opresión. Pero tú que has vivido para compartir el evangelio, a pesar de los maltratos que te han dado, ¿sabes por qué se comparte el evangelio a pesar de la vida que se lleve mal? Porque eres libre para hablar de Cristo Jesús, porque no tienes opresión. Date cuenta, cuando una cosa mala te sucede a ti, todo se detiene, todos tus planes cambian y tú lo único que quieres es hacer nada, porque estás en opresión. Y si ese es tu lugar, yo te digo ahora en el nombre de Jesús, te tienes que levantar y le tienes que pedir perdón a Jesús. Le tienes que decir, perdóname, porque no he creído que tú tienes poder para levantarme de esta depresión o de esta opresión. Le tienes que pedir perdón a Jesús porque estás diciendo, ¿sabes qué? Yo no te creo que tú me puedas levantar. Yo vivo oprimido. Y te digo algo, dos cosas bien difíciles y bien dolorosas en nuestra vida. Una mayor que la otra es no creerle a Jesús. Si no le crees no eres obediente. Y la otra no creer en Jesús, porque si no crees en Jesús no vas a entrar al cielo y Dios no va a perdonar eso. Pero Jesús vino a darnos libertad. Así que los demás cuando digan, es que los que no son cristianos dicen, wow, mira, hay gente que no es cristiana. Tú debes estar contento, porque Cristo está en tu corazón. Cuando hablamos de aquellos que no obedecen a Dios, tú puedes decir, wow, hay gente que no obedece a Dios, qué mala onda. Porque tú estás obedeciendo a Dios. En lugar de tomar la actitud de, ya va a empezar. Ya está hablando mal de mí. Tú eres libre. Di conmigo, yo soy libre. Somos libres. Ahora, te voy a decir algunas cosas, porque quiero que sean libres para irse a comer. Jesús ha dado libertad a los cautivos, le ha dado vista a los ciegos, a los oprimidos, pero me gustaría que viéramos cómo somos libres y en lo que consiste tu libertad. Tu libertad consiste, y te voy a dar 3 cosas de lo que en tu libertad consiste. Acuérdate, tú dices, ahora soy libre, pero puedes decir, bueno, ¿y libre de qué? No, que sí soy libre. Y tú dices, pero ¿por qué soy libre? Ya ni sé. Pues ¿dónde estaba? Si yo nunca he estado en la cárcel, ¿por qué ahora dices que soy libre? Bueno, acuérdate, eres libre de ir al infierno. ¿Ok? Eres libre de pecar abiertamente. Ya no puedes pecar abiertamente. Ya eres libre. Ya eres libre de servir a Satanás. Ya no le puedes servir a Satanás porque ahora puedes servir a Dios. Pero tu libertad consiste en 3 cosas. La primera, ahí te va. Tu libertad consiste en saber, número 1, que Cristo es tu Salvador. En eso consiste tu libertad. Que Cristo es tu Salvador. Tú eres libre porque sabes que Cristo es tu Salvador. Cristo es el que murió en la cruz por tus pecados. Cristo es el que te hizo libre porque estabas muerto en delitos y pecados. Eras esclavo de los delitos, eras esclavo del pecado. Pero ahora tu libertad consiste, dice, yo soy libre porque Cristo es mi Salvador, porque yo le pertenezco a Cristo Jesús. Por eso es que eres libre. Ahora, si tú entiendes que Cristo es tu Señor, todo lo tuyo le pertenece a Él. Tu cuerpo le pertenece a Él, por eso es que te cuidas tu cuerpo. Tu mente le pertenece a Él, por eso es de que ahora proteges de no pensar mal. Tu corazón le pertenece a Él, tu cartera le pertenece a Él. Tú eres libre para cantar, tú eres libre para obedecer, porque Cristo es tu Salvador. Si Cristo no es tu Salvador, entonces tú no puedes obedecerle o pedirle cosas a Él. Cuando mis hijas traen amigas a la casa y las amiguitas o los amiguitos quieren hacer algo, los niños no vienen a decirme a mí, oye, ¿me prestas tu televisión? Oye, ¿puedo tomar agua? No, los niños vienen con mis niñas y le dicen, dile a tu papá que si podemos prender la tele. Dile a tu papá que si podemos ir al parque. ¿Por qué no vienen directamente conmigo? No tienen libertad porque no son mis hijos. ¿Por qué mis hijas vienen, aunque sea a las 12 de la mañana y abren las 12 de la noche, abren la puerta y se meten a la cama? Porque tienen libertad. Entonces, cuando tú y yo sabemos que Cristo es nuestro Salvador, nosotros no tenemos que pedirle a los demás, oye, dile a Dios. Tú le puedes pedir a Dios, tú puedes obedecerle a Dios porque Él es tu papá.
Cuando esos niños vienen a la casa, yo les puedo decir, oye, ¿por qué tiraste eso? Recógelo, límpialo. ¿Por qué me dices eso si tú no eres mi papá? Bien me pueden decir. Yo no tengo libertad para corregirlos, pero sí tengo libertad para corregir a mis hijas. Si Cristo es tu Señor, entonces tú tienes la libertad de obedecerle, la libertad de dejar que te corrija y la libertad de disfrutar, porque Cristo es tu Salvador, no nadie más. En eso consiste tu libertad. Y si no te acuerdas de nada de lo que dije, entonces nada más llévate eso en tu corazón. Mi libertad consiste en que Cristo es mi Salvador. Número 2, tu libertad consiste en que Cristo te libertó del pecado. Cristo te libertó del pecado. Yo le dije a mi esposa que ella me libertó de las malas decisiones que había tomado en el pasado. Se los dejo de tarea. Cristo te libertó del pecado. Es decir, que el pecado te abrazaba. Vivías por el pecado. Es decir, que estabas en el pecado porque Cristo no estaba en tu corazón. Pero tu libertad consiste en que ahora sabes que yo ya no le pertenezco al pecado. Ahora sí puedes decidir entre pecar y no pecar. ¿Por qué voy a pecar si voy a ofender a Dios? Mejor no lo voy a hacer, porque yo ya no le pertenezco a Él. Y cuando el pecado venga a ti, que todos los días viene, toca tu puerta, tú decides si le abres o lo rechazas. Haz de cuenta que el pecado es alguien que le debes. Entonces, cuando ves que te llama alguien que le debe, a que tú le des, oh, no estoy, ¿verdad? Cuando tocan la puerta y es el abonero, dice, oh, no estoy. Con el pecado de la misma forma. Cuando el pecado te llame o toca tu puerta para que caigas en él, tienes que decir, ¿sabes qué? Yo a ti ya no te debo nada, yo no te pertenezco, ahora pertenezco a Cristo Jesús. Esa es tu libertad. Ahora tú puedes decidir si pecas o no. Número tres, y esto me encanta. Tu libertad consiste en saber que eres salvo por gracia. Eres salvo por gracia. En eso consiste mi libertad. Yo no tuve que pagar, yo no tuve que hacer cosas. Yo soy salvo por gracia. Soy salvo por gracia. Es como cuando en el trabajo tu patrón viene y te dice, te voy a dar un aumento de horas. Te voy a dar overtime. Y tú dices, ay, pero si yo ni las pedí. No, es gracia lo que te están dando. O te dicen, te voy a subir de puesto. O te dicen, o te voy a aumentar de sueldo. Pero si yo no he hecho nada. No hiciste nada. Es gracia. O cuando tú a tus hijos les das un premio, dicen, pero si yo no he hecho nada. No hiciste nada. Es gracia. La salvación que Dios nos ha dado es gracia, es favor, es amor de parte de Dios para ti y para conmigo. Entonces tú tienes que saber que tu salvación consiste en la gracia de Dios. Hay mucha gente que no es cristiana. Y si no es cristiana, no tienen a Cristo en su corazón. Y si no creen en Jesús, no van a entrar al cielo. ¿Te das cuenta de que entre toda esa gente, tú fuiste salvo por gracia? ¿Te das cuenta que entre toda esa gente, tú fuiste salvo, tú fuiste apartado? Ahora, ¿qué estás haciendo con tu libertad? Porque Jesús nos dio libertad, pero no nos dio libertinaje. Ahora sí que Jesús nos suelta la rienda, pero algunos nos acabamos la cuerda y nos seguimos de hilo, como dicen por ahí. Hay una línea marcada entre la libertad que Dios te ha dado y en el libertinaje, hacer lo que tú quieras pensando que Dios no se molesta o que no te va a decir nada. Hay una línea bien marcada. Y lo dije años atrás. Muchos de nosotros decimos, hago esto, Dios no se enoja si yo hago esto. Vivimos en la línea en que pues Dios no se va a molestar si no oro. Vivimos en la línea de que Dios no se va a molestar si miento hoy o si me porto mal hoy. Dios me perdona. Vivimos en esa línea. Pero ¿por qué no vivimos en la línea de Dios quiere que me porte bien? Dios quiere que le obedezca. Hago esto porque Dios lo está esperando. No, nos gusta, somos extremistas y nos gusta vivir en esto. Entonces, en tu libertad tienes que entender, yo soy libre para adorar a Dios, pero no tengo el libertinaje para ofender al Señor. Hay un límite y eso quiero que lo entiendan bien. Y de paso lo suelto ahorita hablando de libertinaje. Aquí con nosotros hemos sido criticados por las cosas que hacemos que no son religiosas.
pero tenemos un límite. No tenemos libertinaje. Y ahí es cuando las personas ven el error, pero no ven las 7 virtudes. Tú puedes hacer 7 cosas buenas y te equivocas en una, y las personas van a hablar de lo que te equivocaste nada más. Nunca te van a decir, wow, hiciste 7 cosas buenas. Siempre te van a decir la mala que hiciste. Entonces nosotros en Casa Adobes tenemos libertad, pero no tenemos libertinaje. Yo te he dicho, si tú tienes, por ejemplo, tienes problemas de alcohol y te tomas 12 cervezas en un día, ya no tomes 12 cervezas en un día, tómate 8. No te estoy diciendo, ve y compra cerveza, te estoy diciendo, ve marcando, ve quitando ese vicio poco a poco. Yo te he dicho, si tú eres de las personas que pecan 5 o 6 veces al día, hey, cuenta las que peca 2 veces y así vas ayudándote a no pecar tanto, pero no te digo peca o dedícate a pecar. Hay una diferencia que espero que tú lo hayas entendido porque eres miembro de Casa Adobes. Entonces con nuestra libertad no viene el libertinaje. Ahora, por tu libertad puedes hacer 3 cosas. Tu libertad consiste en 3 cosas, según este pasaje, pero también por tu libertad, ahora porque eres libre, puedes, número 1, puedes ser lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Porque eres libre, ahora tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar que todos nosotros vivamos una vida llena del Espíritu Santo? Que se agarre el mundo. A amar, a perdonar, a ayudar, a darle a los demás, a que los demás traten de estar mejor, a no buscar lo mío propio, a siempre ver por el bien de los demás, a olvidarme de mi pasado, a buscar a Dios, a obedecer a Dios. ¿Te puedes imaginar? Ayer fui al cine y en antes de que comenzara la película pasó un anuncio y decía el anuncio, ¿te puedes imaginar un mundo donde no haya violencia? ¿Te puedes imaginar un mundo donde no haya desastres naturales? ¿Te puedes imaginar un mundo donde no haya accidentes? Y yo dije, yo sí me lo puedo imaginar, ese va a ser en el cielo. Ese va a ser en el cielo. Y lo podemos comenzar a vivir aquí en la tierra si somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, por favor, usa tu herramienta llamada Espíritu Santo. Porque eres libre, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tengas situaciones difíciles del Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? No contestes luego. ¿Qué debo hacer? Cuando vayas a tomar una decisión, pide al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No seas de las personas que disparan rápidamente o que actúan rápidamente y después dices, ay, es que no lo pensé. Piensa, ora y deja que el Espíritu Santo te ayude. ¿Tienes problemas para amar a alguien? Dile al Espíritu Santo que te llene. ¿Tienes problemas para ser libre con las personas? Dile al Espíritu Santo que te llene. ¿Tienes problemas para realmente vivir una vida cristiana? Dile al Espíritu Santo que te llene. Número 2, por tu libertad puedes ser libre para adorar y servir a Dios. Ser libre para adorar y servir a Dios. Cristo es el que te libertó. Eres libre por la gracia de Cristo. Eres libre porque Jesús es tu Salvador. Porque eres libre, ahora puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y si eres lleno del Espíritu Santo, tú puedes adorar y servir a Dios. Adorar con tus palabras, con tus acciones, con tus cantos, con aplaudir, hincándote, servir a Dios en la casa, servir a Dios en la escuela, servir a Dios en la iglesia, porque eres libre. Una persona que es libre, entonces le sirve a Dios y le adora a Dios en todos lados. Tienes libertad. Vamos a hacerlo. Vamos a adorar a Dios. Vamos nosotros a servir a Dios. Dios sigue buscando personas que le adoren y sigue buscando personas que le sirvan. Y tú lo puedes hacer si eres libre. Si no eres libre, no vas a poder hacer nada en Cristo Jesús. No vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Y tercero, y con esto termino. El Señor Jesús se presenta en la sinagoga. El Señor Jesús se para en la sinagoga, abre el rollo y dice lo siguiente. Comienza a leer Isaías 6. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, me ha ungido para proclamar nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para hablarle, para abrirle los ojos a los ciegos, para darle libertad a los oprimidos. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo es, yo he venido a darte una vida y una vida en abundancia.
y en tu libertad tú puedes hablarle a los demás de Cristo Jesús. En tu libertad tú puedes evangelizar. En tu libertad tú puedes ayudar a otros que conozcan a Cristo Jesús. Ese pasaje no habla de ti. Ese pasaje no dice, y el Espíritu de Dios te ungió, te apartó y te envió a hacer eso. No habla de Jesús. Pero ese pasaje también se aplica a todos los cristianos. Que tú puedas decirle, porque soy lleno del Espíritu Santo, porque soy libre, porque tengo libertad, porque tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo te puedo hablar a ti de lo que Cristo me ha dado. Una de las cosas por las cuales la iglesia cristiana no comparte de Cristo es porque no vive una vida cristocéntrica. Conocí a un pastor y el cual estoy comenzando una nueva relación con él y me dijo, Rigo, nosotros no estamos evangelizando, dijo, nosotros estamos viviendo el evangelio. Nosotros estamos viviendo el evangelio. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú puedes vivir el evangelio y puedes ayudar a las personas para que tengan lo que tú tienes. El Espíritu de Dios también mora en ti. Y el Espíritu de Dios también te ha llamado a ti a evangelizar. ¿Sabes por qué Jesús hizo eso? Porque nos lo iba a pedir. Porque te iba a pedir a ti. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo y tienes que compartir el evangelio. Ponte de pie conmigo si puedes, por favor.